Hace unas semanas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, ha pedido al rey de España, Felipe VI, y al Papa que se disculpen por la conquista de México. Y se pida perdón. Aunque os cueste creerlo, no daré mi opinión. Sabes que a mí no me gusta dar mi opinión de Nunca. Lo que vamos a hacer en este vídeo es deshuesar el hecho, es decir, vamos a analizar desde un punto historiográfico y sociológico, en forma de ensayo, lo que significa esto de pedir disculpas. Creo que lo justo sería empezar contando cuándo surge esto de que un país tenga que disculparse ante otro. Esto es algo que aparece en la segunda mitad del siglo XX, promovido por los ingleses y por los franceses, y secundariamente por los alemanes y los japoneses. Como muchos ya sabréis, el imperialismo inglés y francés les llevó a conquistar gran parte de África, Asia y Oceanía durante el siglo XIX, donde se cometieron todo tipo de barbaries o, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, delitos de lesa humanidad. Digo esto porque es a donde vamos ahora, a los derechos humanos. Después de ver los propios europeos lo que eran capaces de hacer, el horror y el sufrimiento, el ver todo un continente devastado, pues algo cambió en su forma de ver el mundo. Así que se creó la ONU y diferentes pactos y tratados internacionales, por los cuales garantizasen la paz en el mundo. Aunque como ya todos sabemos, si no ha habido una tercera guerra mundial no ha sido gracias a esto. Ha sido gracias a la tecnología nuclear y a eso que se llama DMA, la destrucción mutua asegurada. Pero bueno, sigamos. Pues resulta que ahora pues está mal conquistar países y tener tropas desplegadas en medio mundo. Parece que se produce como un cambio de mentalidad después de la guerra. Y lo que antes pues estaba bien visto, ahora no. En el caso alemán y japonés, estas disculpas fueron por vergüenza más que por determinación propia. Los japoneses con los coreanos y los chinos y los alemanes con... bueno, con quien no era alemán, así acabamos antes. De tal forma que nuestros queridos políticos, esa cúpula cuya única misión es coger el clavo ardiendo del poder y no soltarlo, pues cambia de discurso. Al igual que antes veíamos grandes masas de gente en las puertas de los parlamentos pidiendo la guerra, pues ahora es todo lo contrario. Entonces es cuando vemos a los dirigentes de diferentes países pedir disculpas, hacer tratados unilaterales sobre medio ambiente y asuntos militares, etc. Será a partir de este momento, a raíz de las descolonizaciones de los años 50 y 60, cuando el pedir disculpas internacionales pues se convierta en una herramienta de hacer política, tanto de manera interna como externa. Interna porque sirve para ganar votos por parte de colectivos originarios de estos países, que ahora pasan a ser ciudadanos y tienen voz y voto y no ven con buenos ojos que a sus padres o abuelos los trajeran a la metrópoli como criados, y también para ganarse la opinión pública de esa izquierda emergente de clase media que se vio en todo Occidente, y externo para crear buenas relaciones con esos países recién emancipados, aunque en la realidad las empresas europeas estén explotando estos países más aún que antes y que la desigualdad social sea mucho mayor, ya que eso pues da igual. ¿Por qué? Porque es política. Detrás de esto no hay otra cosa más allá que la misma política demagoga y engañabobos de siempre. Esa política populista que solo quiere votos y que se aprovecha de los sentimientos nacionalistas o pacifistas para conseguirlos. Igual que el señor Margallo, ministro de Exterior de España durante la legislatura popular de 2012, dijo en una... Gibraltar español. Mera y patética política. Pues el señor AMLO, aprovechando el quinto centenario de la conquista de México por Cortés, digo Cortés en vez de España porque este lo hizo sin que nadie se lo mandara, pues aprovecha la cantidad de actos que hay para hacer demagogia y ruido. Porque acaba pues de entrar en la presidencia y tiene que dar esa sensación, la sensación como político de que hará algo. La realidad, pues con toda seguridad hará lo mismo que su antecesor y lo mismo que el anterior a este, nada. Porque desde que tengo uso de razón, México ha tenido dos grandes problemas, la desigualdad social y el narcotráfico. Y tantos años después sigue con los mismos, diferentes partidos de izquierda, de derecha y ninguno hace nada. Pero ¿sabéis lo que hacen todos? Pues echarle las culpas a otros. La culpa de la pobreza la tiene España porque le robó. La culpa del narcotráfico la tiene Estados Unidos porque le compra la droga a los cárteles. Sin embargo, poco se habla de que una de las élites con más dinero del mundo es la mexicana, o que al narcotráfico no se le combate de forma efectiva a propósito. Bueno, ya hemos desmantelado de dónde viene esto de las disculpas internacionales y le hemos hecho pues una buena crítica social a la política mexicana. Ahora hablemos del asunto en cuestión, el asunto de la conquista.
En Sudamérica, a lo largo de los años yo he distinguido 3 tipos de discursos y son los siguientes. Por una parte tenemos el que es más común de los países pequeños, países principalmente caribeños, países como República Dominicana o Puerto Rico. Son países orgullosos de su mestizaje con España y del patrimonio cultural que dejó allí su paso. Yo esto se lo justifico pensando que al ser países más pequeños, muchos de ellos más que emanciparse lo emanciparon otros más grandes como la Gran Colombia Bolivariana, pues no se sienten como herederos de esa independencia, sino como que han sido arrastrados a ella, de tal forma que el discurso, ese discurso de vamos a echarle las culpas a España, pues da totalmente la vuelta. Y entonces vemos a los puertorriqueños diciendo que ellos quieren ser españoles porque los yanquis no los consideran ni personas, que ellos si fueran españoles vivirían muchísimo mejor porque serían considerados europeos, etc. Luego tenemos el caso de los países del sur, países como Argentina, Chile o Paraguay. Países que se alegran de apenas tener mezcla indígena y ser prácticamente en su mayoría caucásicos. Países como el caso argentino que se consideran más europeos que americanos y que se ve como una especie de mezcla italo-española. Por eso no es de extrañar que lo primero que hiciesen muchos de estos países al independizarse fuese atacar a los pueblos indígenas que habían vivido en relativa paz desde la llegada de los españoles. Y en tercer y último lugar tenemos a los países, por decirlo de alguna forma, indigenistas. Países que echan las culpas de todos sus males a los españoles y que reniegan de su herencia. Sea pues el ejemplo de México como el máximo exponente de este grupo. Lo que caracteriza principalmente a estos países es que fueron pioneros en la emancipación y al mismo tiempo ya tenían organizaciones estatales fuertes antes de la llegada de los españoles, como era el Imperio Azteca o el Inca. Argentina y Colombia, por ejemplo, tienen el primer factor, pero les falta el segundo. Y Bolivia y Perú les falta el primero, aunque tienen el segundo. Por eso digo que México es el mayor exponente de esto, porque es el que tiene esos dos factores a la vez. También decir que al haber sido líderes de esa emancipación, crearon estados mucho más fuertes y pillaron más cacho del reparto. Y como tal, pues llevaron a cabo un proceso nacionalizador. Os pongo el ejemplo. Estamos a mediados del siglo XIX. Es mucho más fácil que México le meta en la cabeza a los críos en la escuela que la culpable de todos sus males es España. Muchísimo más fácil que lo haga, por ejemplo, Honduras o El Salvador, ya que México pues tiene más escuelas, mientras que los otros no. De ahí pues la vinculación con la riqueza. El nacionalismo pues obviamente no es barato. El discurso indigenista mexicano yo creo que ya lo conocemos todos, por lo cual veo innecesario comentarlo. Hay 1001 vídeos en YouTube, pero vamos, lo voy a resumir en una frase. Éramos la civilización super avanzada que vivía en armonía y paz con la naturaleza. Llegaron los españoles y nos trajeron todo tipo de desgracias. Por culpa de ellos, 500 años después, somos pobres. Pero bueno, dejando el cachondeo a un lado, donde sí tengo interés en puntualizar es en la respuesta, es decir, ¿qué tipos de discursos hay en contra? Gracias a que existen por las redes sociales y al impacto de las declaraciones de AMLO, pues he podido desarrollar pues una clara división sin falta pues de salir a la calle a entrevistar a la gente o encerrarme en una biblioteca. Y es la siguiente. En primer lugar está mi favorita, yo la llamo la revertiana, en honor pues al gran don Arturo Pérez Reverte, el cual hace ya unos años pues estaba de visita en México y un periodista pues le preguntó si se arrepentía de lo que hicieron los españoles en América, etc. La respuesta del titán de la literatura pues fue contundente y demoledora, pues le preguntó al periodista por su apellido, a lo cual pues como era de esperar este dijo pues un apellido de origen español. Entonces Arturo le dijo, pues va y se lo pregunta a tu abuelo, que fue el que salió de España y vino a México, porque mis antepasados se quedaron allí en España. Aunque simple, esta respuesta pues encierra en su interior una auténtica tesis. Por una parte le quita totalmente a España cualquier responsabilidad que pueda tener con el pasado mexicano en la actualidad y por otra parte pues saca la espada del mestizaje. México es España, le guste o no. México es una hibridación, tendría que pedirse perdón a sí mismo. Esta tesis es la que más ha sonado con diferencia estos días, ya que para qué engañarnos, es la más sutil. La segunda la llamo la temporal. Esta tesis se fundamenta sobre la máxima de no podemos juzgar algo que pasó hace 500 años con los ojos del presente. Es simple, pero al igual que la anterior, pues no reside solo en una frase, detrás de esta pues hay mucho más. En este caso sería una crítica a la ignorancia histórica actual, la cual por desgracia pues no escasea.
Aunque estemos en el siglo XXI, resulta innecesaria la existencia de Internet. ¿Por qué? ¿De qué te sirve tener a tu disposición toda la información del mundo si solo lees la que te da a ti la razón? Las reglas del juego hace 1000 años pues obviamente son diferentes a las que hay ahora. La mentalidad, la ética, la responsabilidad, prácticamente todo lo que hoy vemos una abominación, pues antes era lo más normal del mundo. En fin, ¿para qué indagar más en esto? Al fin y al cabo ya lo dejé claro en el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial anteriormente. Y ahora vamos con la tercera, la patrimonial. Esta ha sido la más usada desde siempre, aunque como dije anteriormente, estos últimos días la más usada ha sido la primera. Esta tiene una cosa que a mí personalmente no me gusta, ya que más que una tesis es una justificación de intercambio de intereses, me explico. En cierta medida, a esta tesis le da totalmente igual el desarrollo de los acontecimientos. Se centra especialmente en el patrimonio que deja a su paso el imperio en cuestión. Esta tesis justifica la conquista diciendo: sí, bueno, os conquistamos y os hicimos esto, os hicimos lo otro, matamos a no sé cuántos, pero y lo que os hemos dejado, y el patrimonio que os hemos dejado, y el idioma, y todas estas construcciones, y tal, igual. Nos hemos dejado esto, os hemos dejado lo otro. Como os decía, es la más usada. Los Monty Python pues nos dejaron una bonita parodia en la película La vida de Brian. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? Que te folle un pez. Y en el cine español, pues justo un año antes, en la película El redescubrimiento de México, pues el gran Alfredo Landa pues realizó una inolvidable escena parodiando el discurso mexicano de la época. ¿Quién es? Eso, sí, señor. ¿No sabe que el Imperio Romano conquistó España? Mire. Ese acueducto es romano. De eso hablaban. Nos chuparon la sangre y se llevaron el oro español para su tierra. ¿Y cuándo fue todo eso? Hace más de 2000 años. ¡Hijos de la Cálmese, compadre, por favor. Después de este exhaustivo análisis de la situación, el cual espero que no haya desagradado a nadie, pues creo que una conclusión sería innecesaria. ¿Para qué? He dado las suficientes herramientas a los que habéis estado ahí desde el principio del vídeo para que saquéis por vosotros mismos las conclusiones más acertadas. Esto es un asunto del campo de la política. En el teatro bélico de la historia hace ya muchos años que se ganó la batalla contra la ignorancia. Yo simplemente me voy a despedir con una breve reflexión personal, sin ninguna maldad. En este mundo, entre las millones de divisiones que hemos fabricado los seres humanos desde el inicio de la humanidad para matarnos unos a otros, hay una fundamental que prevalece entre todas ellas, políticamente hablando. Me atrevería que más incluso que esa mítica bien contra el mal. Y es la de unionistas contra separatistas. Es decir, entre los que somos partidarios de un mundo unido, un mundo donde todos tengamos pues los mismos derechos, una igualdad de oportunidades real, donde no exista la palabra frontera, y luego pues están pues los separatistas, que son gente que quiere un mundo separado y en constante disputa, ya que viven de eso, de crear pues esos falsos enemigos, del miedo al vecino, del negocio de la guerra, del odio en definitiva. Antiguamente existía la idea del dominio mundi, es decir, que un solo gobernante, una entidad estatal, unificase el mundo con un carácter de voluntad divina, y pues esto siempre resultaba en fracaso, ya que cuando uno parecía estar cerca, pues los demás se unían contra él. Eso ya ha pasado varias veces en la historia de la humanidad, como ya sabéis, Felipe II, Carlos I, Napoleón, es decir, ha habido un montón de personajes históricos, es decir, se reunían todos los que estaban a tu alrededor y te cosían. Y esto se debe a una cosa, a la clase dirigente, llamadlo rey, llamadlo presidente, ministro, emperador o como queráis. Los que tienen el poder nunca lo quieren soltar y logran mantenerlo gracias al que está debajo. Gracias a ese ciudadano campesino que lucha en su nombre, que endemoniza al enemigo para quitarle la humanidad y matarlo sin contemplación, etc. No os equivoquéis, eso que llamamos identidades nacionales al fin y al cabo son un arma más de ese separatismo. Se ha pasado pues de la idea de súbdito a la de ciudadano, se ha sustituido al rey por la patria nación, por repúblicas democráticas modernas. Es que da igual, ¿por qué? Porque siempre es lo mismo. Y al final, ¿para qué?
Pues para completar el círculo, para volver al principio del vídeo, y así descubrir que el origen del problema pues lo hemos tenido siempre ahí. Porque el origen es lo mismo que la solución. Son 4 políticos inútiles que no paran de liarla y de sembrar odio. Bueno, ya me despido, espero que os haya gustado este vídeo y no dudéis en compartirlo para una mayor difusión. Hasta la próxima, hispanoparlantes.